Hola, 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 buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están con todos? ¿Qué tal, jóvenes? Les saluda el profesor José Majerwa. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy de Historia Universal. Y esperando que se encuentren muy bien, chicos, y listos para el inicio de este largo, bueno, no tan largo, un proceso de preparación, pues, para el ingreso, pues, a San Marquitos. Bueno, permíteme darle pues un saludo a cada uno de ustedes. Son casi más de 140. Wow, increíble. Muy bien, chicos. ¿Qué tal algunos? ¿Qué tal Samuel, Rubí, Alison, Nick? ¿Qué tal Félix, Juan Diego, Génesis? ¿Qué tal, qué tal? También Katrina, John, Dana, Giselle, ajá, Gabriel también, Alexia, Diana, Yarixa y todos los conectados por aquí. ¿Qué tal Ricardo también? Buenos días para ti. Bueno, chicos, hoy vamos a presentar digamos, un material que corresponde a las preguntas de admisión, como ya han venido presentando los colegas. Eso con el propósito de poder enfocar mejor las preguntas de DECO y, bueno, también puedes plantear algunas estrategias de cómo resolver una pregunta de ese tipo. Por otro lado, chicos, vamos a resolver preguntas de los bloques, tanto el bloque DE, el bloque BC también, y obviamente el bloque A, para ver qué tipo de pregunta, por ejemplo, podemos nosotros también experimentar, ¿ya? La idea es eso también, ¿correcto? Así que vamos a dejar como plato de fondo el examen del área A, obviamente ya sabemos por qué, pero también porque se toma al final, y vamos a iniciar con las preguntas del D. ¿Qué te parece? A ver, un momentito, voy a compartir contigo. Ahí va. ¿Listo? Ahí está, chicos. Ha venido, ¿qué tema? Ajá, ha venido el tema del Congreso de Viena. Sí, es un tema que ha sido considerado como pregunta, no solamente para el bloque D A, también para el bloque A, por ahí también llegó una pregunta. ¿Y de qué termina tratando el tema del Congreso de Viena? Bueno, lo primero es que parece que estas preguntas de admisión han sido, bueno, no parece, ya han sido del siglo XIX. ¿Ah? Como dije, ha venido el Congreso de Viena, también ha llegado Segunda Revolución Industrial, imperialismo, en fin, ¿no? Temas muy afines. Y recordar que este Congreso de Viena fue el congreso que surgió tras la caída de ¿quién? Del gran Napoleón. Si Napoleón y su imperio no hubieran caído, este congreso nunca hubiera existido. Entonces, ¿qué cosa planteaba este Congreso de Viena? Modificar lo que había hecho Napoleón Bonaparte con sus guerras. Y el Congreso termina planteando tres principios importantes. ¿Cuáles son los principios? El principio de legitimidad monárquica. Segundo principio, intervencionismo, ¿correcto? Intervencionismo. Y el tercer principio, el reparto proporcional de territorios, ¿sí? Reparto proporcional de territorios. ¿Qué decía cada principio? La legitimidad monárquica decía que solo el rey podía garantizar el orden en la sociedad, solamente el rey, ¿sí es? No un presidente ni cualquier autoridad elegido por el pueblo. Solamente el rey garantizaba el equilibrio, el poder, la armonía en la sociedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rey había sido puesto por quién, por Dios en la tierra. Así se pensaba en la época. ¿Qué se entiende por intervencionismo? Intervenir en cualquier país siempre que los reyes sean amenazados por su pueblo o por su sociedad. ¿Y a qué se entendía por equilibrio proporcional o reparto proporcional? Que a cada potencia le corresponde un determinado territorio. ¿De acuerdo? De esa manera, el Congreso de Viena se organizó. Una preguntita. Y de esas cuatro opciones que estás viendo, ¿cuál según tú
al ojo, tú dirías, esto no es un principio y lo descarto de golpe, ¿ah? Si son tres, hay uno de esos cuatro que sobra, ¿sí o no? ¿Cuál estaría sobrando, chicos? ¿Cuál diríamos, no, este principio no es? El principio el número tres, ¿verdad? Claro, el número tres. Descartada ese número tres. Independencia, porque obviamente las potencias intervienen en los países para poner orden. Entonces, mira lo que pasa, mira algo bonito. Se va la C, se va la E, ¿verdad? Y se va también la A. Dos opciones se reducen a dos, la B y la D de dado. Pero mira algo bonito, ¿eh? Tanto en la B como en la letra D, la 2 se repite. ¿Qué significa eso? Que la 2 es verdadera. ¿Se entiende? ¿Y cuál será el otro principio? La 4 no puede ser porque dice de parto desproporcional, no es, obviamente, porque es proporcional, como dijimos, ¿no? Nos quedamos entonces, por lo tanto, ¿con qué? ¿Ah? Con la uno y la 2. ¿Qué te parece? Ahí está, ¿verdad? Claro, claro que sí. Entonces recuerden, chicos, que esto es lo que llamamos el Congreso de Viena. Profe, no sabía ese tema. Ya ahora ya sabes qué tema vas a repasar para tu examen, ¿sí o no? ¿Qué tema viene últimamente? Mira, ¿sí o no? Congreso de Viena, ¿ya? Eso hay que repasar, ¿ya? En este caso, San Marcos te ha preguntado sobre características, principios, ¿verdad? Los principios, mira. Eso ha venido. ¿Puede venir? Chicos, todo puede venir. Hay que estar preparados, ¿sí? ¿Listos? Vamos a la número 73. En este caso, el tema que te vino fue la famosísima revolución de 1830, ¿verdad? La revolución del año 30. A ver, leamos, ¿sí? Leamos. Bien, en este caso la pregunta es sobre la revolución del año 30. ¿Qué dice? Se inició en Francia, sí, efectivamente, un país muy experimentado en este tipo de revoluciones. Cuando Carlos X, ajá, nos hablan de este rey Carlos X, efectivamente, la revolución del 30, ¿qué cosa fue? Ah? Un cambio político, ¿ah? Interesante que ocurrió en Francia y se expandió por Europa. Salió del poder, ¿qué dice? Un rey, Carlos X, dice, ¿no es cierto? Carlos X. Ahí está, mira. Decidió revocar un documento que reconocía a algunos derechos de los franceses sin previa consulta. La población se rebeló contra ese rey, se supone, apoyado por la burguesía. Finalmente obligó al rey a renunciar al trono. Fue sucedido por Luis Felipe. Ajá, o sea que Carlos X se va y entra al trono un tal Luis Felipe número uno. Luis Felipe I, ¿no? Supone que este rey es diferente, pues, ¿no? Distinto, ¿no? Quien estableció un tipo de gobierno con el apoyo de la burguesía liberal. O sea, están hablándote de un gobierno de tipo liberal, ¿verdad? Un gobierno de tipo liberal. A ver, ¿qué tipo de gobierno liberal vamos a tener con este Luis Felipe? Bueno, en algunos materiales de materiales de, bueno, no sé, de academias, etcétera, se suele poner el concepto de monarquía constitucional. Pero tú ves las opciones, no hay monarquía constitucional. Lo que se aproxima a este concepto está en la alternativa B, puede ser porque dice gobierno democrático, también puede ser la C o puede ser también la D de dado, ¿ya? Pero también te comento algo, una monarquía de este tipo, chicos, significa que el voto se le va a considerar como un voto censitario. Esta monarquía tiene como tipo de voto un voto censitario.
¿Ya? Como se habla de monarquía, todavía ahí existen nobles. Y estos nobles lo que hacen es establecer un tipo de voto donde solamente votan los ricos, siempre y cuando sean ricos y sean hombres, o sea, hombres ricos, para ser más exacto. No votan las mujeres ricas, solamente los hombres ricos. ¿Está bien? Ya, ahora, ¿qué pasa? De tal manera que no existe el concepto de universal en un voto censitario, chicos. Porque la idea de universal implica que se incluye también a las mujeres o a todos, ¿sí o no? Es incompatible. Entonces, con eso descartamos, mira, la alternativa B y la alternativa E incluso, ¿ya? Así que me quedan como opciones o la C o la D. Profe, ¿por qué no la A? Porque te dije que no es una república, es una monarquía. Ahora, si decimos que es hereditaria, ¿será compatible con una monarquía constitucional? Claro que no, chicos. ¿Por qué no? Porque en este tipo de monarquía, cuando el rey muere, imagínate Luis Felipe muera, el poder del rey no pasa a su hijo, el pueblo elige otro rey, ¿ok? Por eso la monarquía no es hereditaria. Por tanto, por excepción, ¿verdad? Marcamos la alternativa C, que termina siendo una monarquía parlamentaria o constitucional, jurídica porque tiene que haber una constitución, ¿verdad? ¿Y por qué le llamamos contractual? Una palabra un poquito rara de repente, porque viene de la palabra contrato, contractual, contrato social, ¿ya? Contrato social. Y el contrato social había sido ya planteado un siglo atrás por quién, ¿te acuerdas? Rousseau, ¿sí o no? Rousseau hizo el famoso contrato social, o planteó el contrato social. Por eso hablamos de un pensamiento liberal, ¿eh? Ahí está. Esa es la clave final de nuestra pregunta sobre la monarquía. A ver, luego vino una pregunta más, mira, vino la revolución ahora de 1848, chicos. Vino la revolución de 1848. ¿Qué tal? ¿Lo estudiaste? ¿Alguna vez has visto ese tema? Profe, nunca he visto ese tema. Ya, pues ahora ya sabes que eso también se pregunta en H1. ¿Ya? Profe, me viene dos preguntas. Igual, igual, chicos, tú sabes que toda pregunta suma, ¿verdad? Toda pregunta suma para ingresar. ¿Está bien? Ya. ¿Qué pasa con esa revolución del 48? Cae la monarquía constitucional que vimos que surge en el 30 y en el 48 se crea una república de Francia, ¿ok? Pero esta república es la segunda república francesa. Profe, y la primera, bueno, la primera fue en los tiempos de Robespierre, ¿te acuerdas del gobierno del terror, Revolución Francesa? Esa fue la primera república. Ahora, ocurre que una vez que en Francia se implanta la república, los franceses querían ahora un presidente y 3 años más tarde se elige como presidente al sobrino de Napoleón Bonaparte. ¿Quién es él? Luis Bonaparte, ¿correcto? Ahora, Luis Bonaparte como presidente, él aspiraba a algo más. Él aspiraba a ser como su tío, ¿no? El Napoleón Bonaparte, el que conocemos. O sea, convertir a Francia en un imperio. Y efectivamente, ¿qué hizo? Disolvió el Congreso y terminó fundando un imperio, el segundo imperio francés. Ahora, ¿qué pasa a continuación que Francia convierte en un imperio? Napoleón invadió, por ejemplo, Indochina. Tú sabes qué es Indochina, lo que llamamos hoy día Vietnam. Va a ser la principal colonia de Francia en Asia. También con Napoleón se invadió México. Y para ese momento, chicos, te comento algo rapidito. Los franceses habían hecho un pacto con Austria. ¿Por qué? Porque por un lado los austriacos querían renacer su viejo imperio, claro,
¿Ustedes sabían que alguna vez los austriacos gobernaron América? ¿Sabían ustedes que alguna vez América fue gobernada por la familia Habsburgo? Ya pues, ellos eran austriacos. Y por otro lado también, la alianza entre Francia con Austria era para evitar que una nueva potencia sea su rival en el futuro, Alemania. Por eso que en ese momento los alemanes están formándose como un Estado y Napoleón III no quiere que eso ocurra. Pero llegó lo inevitable. Alemania surgió como país y se enfrentó a Napoleón III y peor, lo derrotó en una famosísima guerra histórica, la guerra franco-prusiana. ¿Quién gana? Alemania. ¿Qué pasa con Napoleón III? Su imperio desaparece. ¿eh? Eso fue la historia de este imperio, profe, y eso porque es importante, porque eso explica por qué Alemania luego será qué cosa, una potencia, ¿sí o no? ¿Cómo explicas que Alemania surge como potencia? Gracias a que derrotó a Francia y nació como Estado. Y esa pregunta que estás observando se refiere justamente a todo ese contexto, chicos. ¿Sí? Una pregunta un poquito secuencial, como te das cuenta, secuencial, pero podemos tomarla de una manera de características generales, ¿no? A ver, ¿qué dice el enunciado número uno? Veamos, enunciado número uno. ¿La Columna Bonaparte participó en la invasión de México? Sí. Y venció a Maximiliano, profe. ¿Quién es Maximiliano? Maximiliano fue un emperador en México de origen austriaco. Y como te comentaba, los austriacos y Napoleón III eran aliados. Así es que la primera termina siendo incorrecta. Y con eso, chicos, se me va la letra A, se me va la letra C y se va la letra E, ¿verdad? Basta que yo vea que el segundo enunciado, tanto en la B como en la D, sea verdadero o falso, ese es mi clave, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, ¿qué dice? Francia con Napoleón III, mira, apoyó la unificación de Alemania. O sea, Napoleón III estaba de acuerdo con que Alemania surja como Estado. Claro que no, porque eso sería una futura rivalidad, ¿no es cierto? Falsa. Y como las dos son falsas, ya sale nuestra clave, ¿sí o no? Alternativa B de barco. Ahí está. ¿Ven? Profe, no le iba a hacer, profe, si me llegaba esa pregunta. No, no lo iba a hacer, profesor. Ya pues, ¿por qué? Porque obviamente, este, digamos, no es que la pregunta esté complicada, ¿no? No que hay que manejar un poquito de teoría, ¿no? El contexto, por lo menos, del tema y obviamente las preguntas salían. ¿Sí? Muy bien, no te preocupes. Vamos, vamos. Siguiente, pregunta 75. ¿Qué le vino a los chicos del bloque D? Mira, imperialismo. ¿Ah? Ajá, el imperialismo. ¿Cómo sabe qué es imperialismo, profe, si no dice? Mira, en la segunda mitad del siglo XX, muchos estados europeos ocuparon territorios de África, Asia y Oceanía, controlando grandes territorios y poblaciones locales. Este colonialismo europeo adoptó diversas formas y variaba de acuerdo al respectivo poder occidental. Nos piden en relación a las colonias imperiales, ¿cuál sería el enunciado correcto? Bien,
Vamos a ubicar, chicos, tres tipos de dominación que tenían los imperios sobre las colonias de África, Asia y Oceanía. Habían colonias de explotación, donde llegaba un imperio y se llevaba los recursos naturales más importantes, diamantes, oro, petróleo. Tenían también ellos sus dominios, que eran colonias, ¿para qué? Para colocar ahí o asentar población blanca, su propia población blanca. Y teníamos también los protectorados, que eran regiones estratégicas para el imperio, para los imperios. A ver, la diferencia entre una colonia de explotación, un dominio y un protectorado es que en la colonia no tienen gobierno autónomo, sin gobierno autónomo. Es como el caso del Perú con España, ¿te acuerdas? ¿Teníamos acaso un gobierno dirigido por los indios? ¿No? Profe, el cacique, sí, pero no es un gobierno pues autónomo, él dependía de las autoridades como el corregidor o el virrey. Así que no hay gobiernos autónomos en las provincias llamadas, bueno, en las colonias llamadas como colonias de explotación, ¿ya? La segunda, dominios. Esto era, como te decía, para emigrantes blancos. Por ejemplo, los ingleses llevaron mucha gente blanca de su sociedad para Australia, para Nueva Zelanda, ¿ve? Y protectorados eran regiones que tenían gobiernos autónomos, pero supeditados o subordinados a Inglaterra, ¿ya? Ahora, mira lo que voy a hacer. Una vez que esto se supone que yo debo manejar por lo menos lo básico, lo elemental, ¿cierto? Entonces me voy a fijar en las claves, chicos. Observa, y acá ocurre algo maravilloso. Me doy cuenta que en la A, B, C, D hay un número que se repite, ¿cierto? En la A, el número 2, en la C, el número 2, en la D, el número 2, y en la E, y en la... Sí, en esas tres por lo menos, el número 2. Pero mejor todavía, hay un número que se repite casi en todas, el número 3, ¿verdad? En la B número 3, la C número 3, la D número 3, la E número 3. ¿Ya? No estoy haciendo nada raro, solamente estoy observando, solamente observo. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que si la número 3 es falsa, todas son falsas y por tanto mi clave sería la A, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Veamos la número 3. ¿Qué te dice? En las colonias de explotación, los franceses mantenían un gobierno autónomo. Claro que no, ¿sí o no? Claro que no. Polonia no puede ser un gobierno autónomo. Por tanto, la tercera es falsa, ¿cierto? ¿Se entiende? Y entonces descartamos la B, descartamos la C, descartamos la D, descartamos la E. Y nuestra clave ganadora, tutum, tutum, es la alternativa avión. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Claro. Es una de las formas. ¿Cuál es un ejemplo de protectorado? Por ejemplo, el Perú. El Perú es un ejemplo de protectorado. ¿Te acuerdas con San Martín? ¿Quién era aquel país que nos estaba vigilando? ¿No era Inglaterra acaso? ¿Acaso San Martín no iba a nombrar un gobierno de un rey, pero que vendría de Inglaterra, verdad? Claro, así es. ¿Sí? Claro, siempre descartando tu falsa. La falsa es muy importante, chicos. Es tal vez la única falsa que nos importa. La única falsa que nos importa, ¿ven? Profe, Importante, ¿podría solo esa, subir? chicos. Exacto, ¿ya? Muy ¿Podría importante. subir, ¿Te das profe? cuenta? ¿Sí? Bien, Aileen, Profe, por ahí está. Sí, por favor, te escucho. ¿podría subir para tomar una foto, lo que escribió? Sí, ahí está. Gracias. Ya, ok. Ya, listo, chicos. Y mira, vino después otra preguntita, pero este caso de la segunda revolución industrial.
Bien, chicos, entonces llegó una pregunta de la segunda revolución industrial. Dice, bueno, te ponen el contexto, ¿no es cierto? Te ponen el contexto y ya luego te ponen ya una definición como para que vayas entrando en sintonía, ¿no? Con el tema, ¿ya? Ahí está, se expande mundialmente el capitalismo. Y nos pregunta sobre qué, ¿ah? Consecuencias, ¿ves? Ahora San Marcos te pregunta consecuencias. Antes nos preguntaba causas, ahora consecuencias. Ya. Profe, ¿puedo igual hacer esa jugada mágica con las claves, no? Yo creo que sí, ¿ah? Tal vez no como la anterior, que hay que ser muy observador, como te das cuenta, pero puedo hacer esta jugada, ¿no? Observa que la A, la B, perdón, la C y la E se repite la 2, ¿verdad? Ya. Antes de eso, antes de eso, recordar esto, que es lo mínimo que un estudiante pre sobre este tema debe conocer mínimamente para postular. Ajá. ¿Qué debe conocer? ¿Cuáles son los países líderes de la segunda revolución industrial? Respuesta, Estados Unidos, la Gran Alemania, que luego de ganar la Francia de Napoleón III, entró a la carrera industrial. ¿Te das cuenta? ¿Qué otra cosita más debes conocer? Las fuentes de energía. Hay muchas fuentes de energía, pero dos son las más utilizadas: petróleo, hidrocarburo y electricidad. ¿Ven? Como mínimo hay que saber eso, ¿sí? Mínimo, chicos, mínimo. Ya está. Vamos a ver. Como te decía, el 2 se repite. Vamos a conocer esta número 2. Ya. Por ejemplo, la 2 estamos viendo, a ver, la fragmentación de las empresas industriales y financieras. No, eso es falso. Porque recuerden, chicos, que la revolución industrial te deja cuatro letras S como consecuencia. ¿Qué son las cuatro S que deja como consecuencia la segunda revolución industrial? La sobrepoblación, sobreexplotación, la sobreproducción también, ¿verdad? La sobreconcentración de empresas, que también llamamos a eso monopolios, ¿ven? Así que no puede ser, por tanto, la número 2 descartada, la A, la C y la E. Y observa la B y la D. ¿Qué se repite, chicos? 1 y 3, ¿verdad? 1 y 3, 1 y 3. ¿Qué significa eso? Que la 1 es verdadera y la 3 también. Basta corroborar la número 4 para saber si es cierto o no. ¿Y qué dice la 4? Consecuencia de la segunda revolución, se expanden ideologías vinculadas al movimiento obrero. ¿Alguien sabe, chicos, qué ideología está vinculada a los obreros o trabajadores de ese contexto? Uno empieza con la letra A, el anarquismo, y otro empieza con la letra S, el socialismo. ¿Ven? Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Es cierto, ¿no, chicos? Entonces la cuarta es verdadera. ¿Qué nos quedamos?
Nos quedamos con la D. ¿Ven? Nos quedamos con esa opción. Entonces, creo que eso sería una estrategia para enfocar la pregunta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Esa sería nuestra clave correcta. ¿Cuáles eran las 4S? Ya, te comentaba. A ver, voy a escribirlo mejor para que lo tengan más claro, para que no se vea solamente letras así medio atiborradas. Acá está. Te decía, primera S sobre población. La población aumenta porque se expanden las vacunas. La vacuna se convierte en una política de Estado. Sobreproducción, porque hay demasiadas máquinas, chicos, demasiada tecnología, demasiada producción, por lo tanto, más de lo que la gente necesita. Y al mismo tiempo, la ambición de los empresarios genera que contraten niños y mujeres. Sobreexplotación. Y por último, la sobreconcentración de empresas. Eso significa que aparecen grandes monopolios, grandes oligopolios que se transformaron en multi o transnacionales. Son las 4 consecuencias, entre otras, de la segunda revolución. ¿Sí? Listo. Ahí está. Bien, chicos, entonces con esto dejamos a nuestros compañeros del DE, ¿no es Ah, cierto? profe, la tercera. Dime. ¿Podría explicar la tercera? Sí, la tercera está relacionada al aumento de la población, la sobrepoblación, en la medida que hay más gente que se concentra en las ciudades de Europa, Londres, Berlín, París. Como no hay espacios para que esa gente pueda vivir, porque son ciudades pequeñitas, entonces los gobiernos de esos países estimulan la migración a otros continentes, especialmente a Estados Unidos. Los europeos, cuando dicen a sus gobiernos dónde quieren ir, ellos dicen queremos ir a Nueva York, queremos prosperar, ¿no? Entonces hay una fuerte población blanca que llega pues a Norteamérica. En menor medida llegaron a Buenos Aires, ahí donde los argentinos se blanquearon, como se dice, ¿no? Hasta el día de hoy. Igualmente llegaron a Río de Janeiro, a Montevideo, llegaron muy poquitos a Santiago de Chile y muy poquititos llegaron hacia Perú. Entonces, esa es la famosa gran migración jamás vista en la historia de la humanidad, ¿ya? Con la segunda Profe, ¿eso se revolución relaciona, industrial. Dime. profe, ¿todo se relaciona con la crisis del 79, de 1879? No, 73, 73. Digamos que la del 73 se vincula más con la superproducción, que es la causa de esta crisis. ¿Y Claro, por qué se da? agudiza el empleo, agudiza también las oportunidades laborales que también influyen en la migración. ¿Ya? Pero los dos factores para la migración son estos, la sobrepoblación por un lado y esa crisis. Ahí están las causas de las migraciones. ¿Sí? ¿Quiénes migraron en particular? ¿Quiénes migraron por acá? Pregunta Norca. Migraron básicamente los habitantes de la ciudad y en segunda instancia los campesinos. Sí, porque recuerden que en Europa con toda la tecnología está llegando al campo, los campesinos también migran a otros países. ¿Ya? Entonces son básicamente sectores populares, no migran aristócratas, no migran burgueses, migran básicamente sectores trabajadores. ¿Ya? Listo, chicos, dejamos el Profe, el bloque lado de... sería lo contrario. Lo que digo fragmentación sería unión Claro, de empresas. claro, y Ah, cuando dices unión se llama eso concentración también. Eso se llama monopolios. Una gracias, fragmentación profe. se entiende como hay libertad de empresa, cada uno puede hacer su propia empresa, ¿no? Pero no, en la segunda revolución genera más bien la aparición o absorción de empresarial. Bien, ahora sí, chicos, vamos, si te parece, a las preguntas que llegaron nuestros compañeros del área BC, los que los que ingresaron y los que van a postular también a las ciencias básicas, ¿no? Carreras como biología, química, no sé, genética.
sus compañeros que postularon ingeniería. ¿Qué te parece? Vamos a ver preguntas del bloque BCA. ¿Qué tal? Se supone que son preguntitas un poquito ya más blandas, ¿no? Y las preguntas orientan a su área. Por ejemplo, llega preguntas de tecnología. Vamos a ver, acá está, mira, el bloque BC. Vamos a ver si llega preguntas sobre tecnología. Vamos a ver. Sigamos. Terminamos estas dos preguntitas y hacemos una pequeña pausita para dejar al final las preguntas del bloque A. A ver, sigamos. Ya estamos llegando. Ahora sí. Viene las dos poderosas preguntas de HU. Acá está. Bien, ¿qué les llegó a sus compañeros? Les llegó las preguntas sobre el Congreso de Viena. Esta vez no preguntaron sobre principios, ¿te acuerdas? Preguntaron sobre qué cosa provocó el Congreso de Viena, una consecuencia del Congreso de Viena. Como te iba comentando, en ese tiempo, chicos, el Congreso de Viena representaba a los conservadores de la política europea. Representaba el conservadurismo, es decir, aquellos aristócratas que odiaban, rechazaban, cuestionaban todo lo que hizo Napoleón Bonaparte, ¿no? Porque Napoleón Bonaparte, que había hecho, había difundido el liberalismo. Entonces, esta aristocracia, al poner su autoridad en Europa, generó la reacción de ¿quiénes? Los liberales, el liberalismo, ¿no es cierto? ¿Y qué nos preguntan en este enunciado? Uno de los factores que explica las primeras oleadas revolucionarias, recuerden por favor, cuando tú veas que en el siglo XIX hay oleadas revolucionarias, inmediatamente ¿a qué se está refiriendo? A las revoluciones liberales, ¿sí o no? Revoluciones liberales. ¿Cuál será esa, profesor? ¿La del 30 o el 48? Cualquiera, porque son liberales, chicos. Porque además la pregunta dice esto, ¿no? La pregunta dice, oleada revolucionaria defensora del liberalismo. Y nos están preguntando ahora los principios del liberalismo, ¿cierto? Del movimiento político mencionado. A ver, eh, veamos, ¿podemos jugar con las claves, profe? Vamos a ver. Primero, todo liberal, chicos, defiende a muerte la Constitución. Eso, por favor, tenlo en claro. ¿Ya? ¿Y por qué la Constitución? Porque ahí se garantizan los derechos de los ciudadanos. Así que el enunciado 1 es recontra archimega hiper correcto. Es un principio liberal, ¿correcto? Por eso los liberales también, ¿cómo se les llama? Aquellos que defienden a muerte la Constitución, constitucionalistas. El liberalismo, por lo tanto, es constitucionalista. Ahí está. La 1 va. Si va la 1, se va la A, se va la E y listo. Me va quedando ya pocas opciones. La segunda, reconocer la división. Claro, este es recontra liberal, chicos, recontra liberal. Eso de que el Estado debe estar dividido en poderes, ¿verdad? Uy, eso viene desde los tiempos de John Locke, de Montesquieu, ¿verdad? Claro, la división de poderes del Estado. Es el Estado tripartito, ¿no? La tripartición del poder. ¿Cómo es? Ejecutivo, legislativo, judicial. Y bien, como no hay claves que tengan 1, 2, 3 o 1, 2, 4, solamente hay claves que combinan dos, dado que tenemos la 1 y la 2, la única opción sería esta de acá. ¿De acuerdo? Ahora, un liberal, solamente para aclarar algo rapidito, nunca va a rechazar, pues chicos, que se anulen las elecciones, ¿no? ¿Verdad? Un liberal dice, tenemos que votar, chicos, es importante votar. Pero ¿quién diría, no hay que votar en las elecciones, prohibido votar? Los autoritarios, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya? Eso es la corroboración del enunciado 3, que termina siendo incorrecto. Listo, ya está. Muy bien. A ver quién marcó la C. Ahí está, Samuel, Alexia. Bien, chicos, felicitaciones. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta que les llegó a los chicos del área BC. Pregunta sobre
La segunda revolución industrial también. Así es. ¿Qué llegó, chicos? Llegó sobre qué. Uy, mira, te ponen un dato bonito. Te ponen un dato bonito. Te hablan de la máquina aplicada a todos los sectores productivos. Ahora, ¿qué máquina se refiere en la segunda revolución industrial? Bueno, debes saber que en la primera revolución teníamos la máquina a vapor de James Watt, ¿verdad? Pero en la segunda revolución ya no tenemos esa máquina, ¿no? Ya ha quedado caduca. Ahora tenemos la máquina o motor a explosión interna. ¿Sabes cómo se llama también esta maquinita? Se llama la máquina diésel. Profe, máquina diésel me suena a grifo, me suena a petróleo diésel. Claro, porque funciona con petróleo. ¿No? Esa es la maquinita que le pones el dedito, perdón, la llavecita, se enciende el motor, ¿no? A ver, vamos a ver. Nos piden el valor de verdad. Enunciado uno, el motor explosión tuvo un impacto decisivo en la industria automotriz. Claro, por eso aparece la empresa Ford, gracias a que ya había una máquina inventada. La primera es verdadera. Así que con eso, ¿qué cosas se van? Se va la A, se va la C y se va la E. Mmm, Profe, yo veo que en la B y la D la segunda es falsa. Correcto, la segunda es falsa. Es evidente, pues chicos, porque en el cine las imágenes no pueden ser sin movimiento, pues no tiene sentido, ¿no? Mejor veo una foto, ¿no es cierto? El cine es imágenes con movimiento. Ya. La tercera define mi clave, ¿cierto? A ver, vamos a analizar. A ver, el avión se convirtió en el primer artefacto controlado por de vuelo largo. Chicos, ¿qué sentido tendría si un avión se construye, se invierte, se gasta un montón de billete, si vas a volar solamente para ir de aquí a una cuadra, ¿sí o no? Como mínimo, pues para volar de aquí a una provincia, no sé, pues Lima Canta, Lima Chuacho, ya un poquito más, pues Lima Trujillo, ¿no? De repente Perú, Colombia, Perú, Brasil, ¿verdad? O sea, el avión tiene esa característica, pues, ¿no? No puede ser un avión solamente para unos cuantos kilómetros. Para eso tomo la moto, tomo el carro, ¿verdad? Tomo un tren. Tiene sentido, ¿verdad? Si la 3 tiene mucho sentido, sería pues verdadera. Y ya tenemos nuestra clave ganadora, ¿cierto? Verdadero, falso, verdadero. La única, como debe ser, la única alternativa bebé. ¿Qué te parece? Ahí está, claro. Profila 4, ¿por qué no? Porque el teléfono, chicos, no fue un importante medio de comunicación oral para la época. Posteriormente sí. La que va a tener un rol importante en la comunicación va a ser el telégrafo, con el famoso código Morse. ¿No se han escuchado el famoso código Morse, verdad? Ahí está. ¿Ya? ¿Te parece? ¿Listo? Ya, como te decía, la 4, el teléfono no juega un rol importante, más sí el telégrafo, que va a ser importante para la comunicación a larga distancia. Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos cerrado el bloque tanto de E, B, C, y vamos a dejar a la parte final nuestro bloque para el área de medicina. ¿Qué te parece? ¿Sí? Pero antes hacemos una pequeña pausita, si te parece bien, para poder terminar con las preguntas, ¿ya? O mejor hacemos esto, ¿ya? Antes que te vayas, discúlpame,
Vamos a terminar con el bloque A mejor, ¿sí? Con el bloque A. Sin medicina, ya antes de hacer el corte, ¿sí? Antes de hacer el corte. El teléfono se crea durante la época, está bien, pero no tiene un rol muy importante en las comunicaciones de ese contexto. A ver, vamos primero a resolver las preguntas del bloque A sin medicina y luego hacemos el cortecito. A ver, acá estamos. Ahí está, mira. Bloque A sin medicina. Vamos ahora al tema. Listo. El globo aerostático es un tipo de también transporte aéreo, pero que no era usado para vuelos largos, no distancias cortas. Un globo aerostático no te podía permitir el viaje de una ciudad a otra, de un país a otro, a lo mucho entre un pueblo y otro, ¿sí? Igual también el famoso Zeppelin, el Led Zeppelin, ¿no? Ese globo tipo avión, pero que va a ser ya luego usado en el siglo XX, ¿no? Ahí está. Bien, ¿qué le llegó a los chicos del bloque A? Miren, llegó preguntas sobre qué, ¿ah? Sobre la segunda revolución industrial. Esta vez no llegó marcar verdadero o falso, no llegó por ahí de repente descartar enunciado 1, enunciado 2. ¿Sí? Para aquellos que estudiaron ese tema, ese mismo día, uy, bacán. Pero vamos a ver qué dice, ¿sí? Muchas veces, chicos, muchas veces la respuesta está en la pregunta, ¿cierto? Muchas veces la respuesta está en la pregunta. Y hay que manejar mucho lógica. Para saber historia también hay que saber lógica, causa, consecuencia, ¿verdad? A ver, vamos a ver. La segunda revolución industrial, mira, te dicen este dato de introducción, provocó transformaciones con la expansión de nuevos sistemas de producción. ¿Cuáles son esos nuevos sistemas de producción? Son dos. El Taylorismo y el Fordismo. De alguna manera son iguales, ¿eh? Tienen sus diferencias, pero permitieron incrementar la producción. Entonces, un estudiante que se emociona, un estudiante muy emocionado, que diría, ya está, profe, ya está, marco mi clave, listo, se acabó, profesor, paso a la siguiente pregunta. Así no es la cosa, amigo, así no es la cosa. Porque a mí no me preguntan sistema de producción, a mí me están preguntando que, dice, también significa que hay otra idea, ya hay otra idea, ¿verdad? Otra idea, incluyendo el punto seguido, también generó cambios en la estructura de las sociedades europeas. Y como tú puedes imaginar, una estructura es una organización social con jerarquías, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas jerarquías? En la revolución industrial tienes a la burguesía industrial y al proletariado, ¿verdad? Claro. ¿Y qué son estas, profesor? ¿Qué son estas? Son clases sociales. Sí, son clases sociales. ¿Y qué pasa con estas clases, profesor? Siempre cuando hablamos de clases, ellas se enfrentan, ¿verdad?
se enfrentan, porque una explota a la otra, pues, ¿no? Es evidente que va a haber, pues, enfrentamientos, ¿ya? Y eso es lo que nos preguntan, porque dice estructuras sociales como cuáles. ¿Cómo? No puede ser primero la D de dado, ya dijimos que no estamos hablando de producción, menos la E, porque los obreros no mejoran su condición de vida, incluso hasta ahora. Tampoco la C, porque la población migra hacia dónde, hacia el campo o hacia la ciudad. Obviamente, hacia la ciudad. ¿O acaso creen ustedes que el que está en la ciudad va a ir a trabajar a la chacra como campesino? Es al revés, ¿no? Los campesinos quieren volverse obreros y por eso vienen a la ciudad. ¿Te das cuenta? Como pasó acá en el Perú, pues, ¿no? El siglo XX. Ujú. ¿Eh? De repente el que marcó la C pensó, ¿no? Profe, sobrepoblación. Ah, es algo social, profesor. Hay mucha población urbana. Sí, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que leer todo el enunciado, ¿ok? Y una vez leído todo el enunciado, piensa un ratito y analiza. Tómate un tiempito, 10 segundos, 15 segundos, y ¿será del campo a la ciudad o de la ciudad al campo? ¿Verdad? ¿Cierto? Ahí está. ¿Ah? Entonces nos queda la A o la B, pero yo no puedo marcar. Ay, acá me dice, profe, pero la segunda revolución industrial no era en otros continentes, sí, pero también era en dónde? ¿No era en Europa también? Alemania, Francia, ¿verdad? Eso está bien, claro, eso está bien. En otros continentes también, Estados Unidos, Japón, ocurrió casi lo mismo. Pero la B no puede ser, chicos, porque un sindicato no es parte de una estructura social. ¿Ven? No está en una sociedad, pues el sindicato. El sindicato es una organización, no es una parte de la estructura. ¿Ven? Como concepto no tiene pues coherencia, ¿sí? ¿Está bien? La única que tiene ese principio de ser una estructura es la B, mira. ¿Qué te dicen? Te hablan de sociedad de clases, burguesía y proletariado que entran en qué? En conflictos, ¿verdad? ¿Y cómo llamamos estos conflictos? La lucha de clases, ¿se dan cuenta? Ahí está. Profe, la palabra emergencia, ¿por qué la pusieron, profe? Porque significa emerger, surgir. ¿M? Eso va a ser propio de la segunda revolución industrial también, ¿no? La segunda revolución industrial también. Ahora, los sindicatos, profesor, ¿cuándo surgen los sindicatos, profesor? Una curiosidad. El primer sindicato surge en Inglaterra, producto de la primera revolución industrial. ¿Ya? Eso en Inglaterra. ¿Está bien? Ejemplo, se llama el sindicato Trade Union. Así se llama el primer sindicato que es en el mundo, ¿ah? Que surge en Inglaterra. Eso para la primera revolución industrial, ¿ya? Pero en la segunda revolución industrial tendremos más sindicatos, chicos, más sindicatos, ¿ah? Sí, ya hay más sindicatos, ¿ya? En la segunda revolución tenemos sindicatos en Alemania, ¿no? En la misma Francia, ¿verdad? Ya aumentan los sindicatos, ¿eh? O sea, en ambos están los sindicatos, solamente que la primera es válida para Inglaterra y la segunda para el resto de Europa. ¿Está bien? Ya está. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Y vamos con la última pregunta antes de nuestro corte, chicos. Uy, 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 ¿qué llegó? Ideologías obreras, chicos, ideologías obreras. Nuevamente se repitió el tema.
A ver, ¿qué dice? En Europa, a mediados del siglo XIX, surgieron, cobra importancia una serie de ideologías producto de los cambios ocurridos en el siglo XVIII. El anarquismo y el socialismo, tanto utópico como científico, mira, ahí te están dando una idea que casi se convierte en clave. ¿Buscan qué? Desaparecer las desigualdades sociales, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Eh, Creadas por el sistema capitalista. ¿Qué significa eso, chicos? Que el anarquismo, por ejemplo, no está de acuerdo con el capitalismo, ¿verdad? No está de acuerdo con la revolución industrial del capitalismo. Y nos piden ahí el valor de verdad. A ver, enunciado uno. El anarquismo exige la abolición del Estado y fomenta la organización en comunas autónomas. ¿Qué entendemos por comunas autónomas, chicos? Y todavía dice autogestionaria. ¿Sabes cuál es el ejemplo clásico de ese tipo de comunas? Se llaman los sindicatos. ¿Por qué comunas? Porque los sindicatos, pues los obreros tienen un rol equivalente, ¿no? Ahí no hay jefes, digámoslo así, ¿no? Por lo menos no en términos prácticos, ¿no? ¿Qué más? Hay también autonomía, porque el sindicato no depende, pues, del Estado, ¿no es cierto? ¿Y por qué también se llama autogestionarias? Porque ellos elaboran o generan sus propios recursos. Por ejemplo, un sindicato puede organizar una rifa, un bingo, ¿verdad? Y de ahí salen sus ingresos, pues, ¿no? Entonces, tiene esa característica. ¿Eh? El sindicato es lo que cumple esto de la comuna autónoma autogestionaria. ¿Está bien? La segunda, profesor, esa es falsa. ¿Sabes por qué? Porque los socialistas utópicos, como dice el enunciado de la pregunta, no mantienen las clases sociales. Y el enunciado 3 también termina siendo falsa porque los anarquistas están en contra de qué? De el desarrollo de la revolución industrial, porque según ellos eso genera que mucha desigualdad social, ¿verdad? Mucha desigualdad social. ¿Listo? Sería así entonces, ¿no es cierto? Sería así. Verdadero sería por acá falso, ya te dije por qué, por este detalle, no buscan que hayan clases sociales, sino eliminarlas. La tercera, no, porque esto genera explotación del trabajador, y ellos están en contra de eso. Y la cuarta es recontra marxista, ¿no es cierto? La lucha de clases como motor de la historia, pensamiento marxista. Y listo, ya está nuestra clave, ¿te parece? La tercera es falsa, discúlpame, y ya está nuestra clave. Alternativa, enano, alternativa enano, ¿ok? Listo. Sí, el anarquismo puede ir de la mano con los sindicatos, estudiantes. Sí, excelente. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces volvemos de acá a unos minutos para la segunda parte, que es el bloque de medicina, lo dejamos al final, porque obviamente pues también se tomó al final de las semanas de exámenes, ¿no? Listo, chicos, volvemos en unos minutitos, no se desconecten, por favor, regresamos.
Bien, jóvenes, muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a abordar las preguntas del bloque A con medicina. A ver, vamos a avanzar. Muy bien, estamos entonces viendo las dos preguntas que llegaron para el tipo uno. Aquí está. ¿Listo? Bien, llegó el tema de que Napoleón Bonaparte, ¿sí? Como te das cuenta, para todos los bloques han sido preguntas del siglo XIX. A algunos le tocó Congreso de Viena, otros le tocó Segunda Revolución Industrial y otros le tocó, por ejemplo, imperialismo o, en este caso, imperio napoleónico. ¿Sí? A ver, chicos, ¿qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo que nosotros debemos saber para que, al tener en cuenta el imperio napoleónico, podamos pues ir a una pregunta de admisión, ¿verdad? A ver, ¿te acuerdas que Napoleón Bonaparte, al formar un imperio, qué hizo él? Inició las guerras, ¿sí o no? Las guerras napoleónicas, invadiendo diferentes países. Y en estas invasiones, Napoleón Bonaparte inmediatamente, ¿qué es lo que hizo? Ah? Derrocó a las viejas monarquías, al absolutismo, porque Napoleón era de esos liberales que decía que era necesario transformar Europa en un gran mercado, ¿no? Un mercado industrial que tuviera a Francia como foco abastecedor de productos industriales para el resto del continente. Pero ¿qué más se decía? Que debido a ello, Napoleón Bonaparte, ¿qué hizo, chicos? Al sacar a un rey absolutista del poder, ¿qué está haciendo Napoleón? ¿Acaso no está difundiendo ideas liberales? Porque una de las cosas liberales que puede haber en la historia, ¿qué es? Crear gobiernos de tipo democráticos, ¿verdad? Claro. ¿Y eso qué significa? Sacar del poder a las monarquías absolutistas e implantar gobiernos democráticos. ¿De acuerdo? Por ese motivo, Napoleón Bonaparte termina estableciendo nuevos gobiernos no absolutistas, pero al mismo tiempo también difundiendo ideas de tipo liberal. Ahora, ¿qué cosa provoca eso, chicos? Provoca pues que aparezcan una serie de enemigos contra Napoleón, ¿no es cierto? Y uno de los mayores enemigos fue pues Inglaterra, que fue la rival económica de los franceses en ese contexto. Pero como Inglaterra también se dio cuenta que sola no podía vencer, porque miren chicos, Inglaterra era muy potente en el mar, era una potencia marítima terrible, pero en tierra, ya, Inglaterra tenía todavía el trauma de su derrota ante las 13 colonias. Por eso Inglaterra no se la jugó del todo y tuvo que convocar a una alianza
con los llamados países absolutistas. ¿Cuáles, por ejemplo? Austria, Prusia y la Gran Rusia. Y solo así pudo vencer pues a Napoleón, ¿verdad? ¿Y qué se forma ahí? ¿Qué se forma de esa alianza, chicos? ¿Qué se forma de esa alianza? ¿Cómo se llama la alianza de Inglaterra y los países absolutistas contra Napoleón? Las famosísimas coali coaliciones, ¿no? Claro, claro, las coaliciones. Fueron 8 coaliciones, ¿cierto? Y dicen que la última tuvo éxito, ¿no? Porque Napoleón fue vencido en Waterloo. Así es. Entonces, chicos, es cierto, pues chicos, es cierto que con todas estas guerras Napoleón que ha generado pues una expansión territorial provocando la rivalidad con qué, ¿ah? Con Inglaterra y los países absolutistas, ¿ya? De esa manera es la pregunta que nos están planteando por acá. ¿Está? Nos están planteando eso, ¿no? Dice, después de la coronación, Napoleón Bonaparte gobernó Francia de manera autoritaria, concentrando todo el poder. Bonaparte buscó consolidar un proyecto político convirtiéndose en emperador de toda Europa. ¿Qué acciones llevó a cabo para ello, chicos? ¿Qué acciones llevó Napoleón para ello? Difundió ideas liberales a través de qué? El derrocamiento de monarquías absolutistas. Te comento que Napoleón también cuando iba a un territorio imponía códigos. Y recuerda que el mayor aporte de Napoleón es el famoso Código Civil, ¿verdad? El famoso Código Civil napoleónico. ¿Ven? ¿Qué más? ¿Qué más? También Napoleón Bonaparte expandió o no expandió su territorio. Claro que es lógico, pues un imperio que se genera a partir de la expansión territorial. Y enfrentó o no enfrentó a diversas alianzas llamadas coaliciones, impulsadas por Inglaterra. Claro, por eso finalmente Napoleón no estuvo en contra de códigos civiles que equivalen como constituciones, más bien estuvo a favor, ¿ya? Y eso fue lo que hizo, por ejemplo, Napoleón en España, implantó su código civil, pero por otro lado, tú debes saber también que todo imperio no es un régimen descentralizado, ¿no? Se entiende que un imperio es una concentración del poder, por eso te dicen la pregunta misma, Napoleón concentró todo el poder, por eso no puede ser descentralizado, ¿te das cuenta? Y con eso ratificamos nuestra clave, la clave C1 y 3. ¿Te das cuenta que en la pregunta estaba también la respuesta? Ah, mira, ¿ves? Ahí estaba una pista muy importante. Siguiente, ¿te parece? Vamos ahora con otro tema que vino, Revolución Liberal de 1848. Esta es una pregunta muy fina, chicos, porque lo común de un estudiante que repasa estos temas, pues no hay mucho tiempo, ¿verdad? Se va por lo más práctico de repente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo común que se dice? Que cuando Francia en el 48 se transforma en una república, la Segunda República Francesa, ¿no es cierto? Se suponía que la república tenía un presidente, ¿verdad? ¿Quién era ese presidente?
Luis Bonaparte, ¿sí o no? Al toque nomás, ¿no? Uno dice, profe, presidente, pues, profe, república, presidente, y listo, se acabó. ¿Y qué marca uno? Ah, acá está, mira, Bonaparte, listo, ah, y marcas por acá, ¿no? Ya, pero no, no es así, pues, chicos, porque hay que respetar las etapas, ¿verdad? Claro, porque primero Francia es, sí, una república, pero Napoleón no llega al poder inmediatamente. En 1848 se implanta la Segunda República. Napoleón es elegido presidente 3 años más tarde. ¿Y qué hubo entre el 48 y el 51? Un gobierno, un gobierno provisional, un gobierno de transición, porque los franceses tenían miedo o no tenían la seguridad de elegir directamente un presidente, porque acababa de salir el rey, el último rey francés de 1848. Así que este gobierno provisional dirigió el país manejando la Segunda República Francesa. Recién años más tarde se elegiría a Luis Bonaparte, ¿correcto? Así fue la jugada. Ya, lo que pasa es que esa película Napoleón, que acá me están haciendo la sugerencia, es para Napoleón primero. Acá la pregunta es Napoleón tercero. Sí, podría ser. Más que la película, chicos, les recomiendo que lean más. Sí, lo que pasa es que a veces la película se va por la tangente. Así que mejor la lectura se centra más en el tema, ¿no? Bueno, el video puede ser un complemento, pero solo que es un video documental, ¿no? Porque la película Napoleón III no es una película documental, es una película más de distracción, ¿no? Basado en hechos históricos, pero no es una película documental, ¿ya? Ahí está. Listo, listo. Clave no puede ser la E. Entonces, ¿qué marcaríamos, chicos? Alternativa final. La clavecita sería la B de barco, ¿verdad? La B de barco. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Y salía ahí nuestra clave directa. Así es. Listo. Ah, ya. ¿Qué cosa es esto de la reorganización fiscal y administrativa? Napoleón Bonaparte, tercero me refiero, ya, al igual que el primero, ¿qué cosa hizo en Francia? Centralizó el poder. Cuando hace una reorganización administrativa, él establece el concepto de departamentos. Los departamentos es una forma de administración muy centralizada. Así como acá tenemos Departamento de Lima, ¿no? Centralismo limeño. Y cuando dice reorganización fiscal se refiere que establece la creación de un banco, el Banco de Francia, que se va a encargar de emitir moneda nacional. ¿Ya? A eso se refiere una reorganización fiscal administrativa, ¿no? Un gobierno centralizado que realiza el manejo de los impuestos mediante un banco central, que es el Banco de Francia. ¿Está bien? ¿Listo? Muy bien, vamos ahora con el tipo 2, ¿te parece? A ver qué llegó en el tipo 2. ¿Será más difícil, más fácil? ¿Estarán por ahí? Vamos a ver. Vamos a ver, ahí está el tipo 2. Y vamos a ver acá nuestra respuesta correcta. Ya, ahora sí,
Vamos con preguntas de HU. Mira lo que ha venido. ¿Ah? Ha venido también el tema ideologías, ¿eh? Ideologías del siglo XIX. ¿Y qué ha venido exactamente? Ha venido sobre el nacionalismo. ¿Qué te parece? Ya. ¿De qué trata la pregunta sobre el nacionalismo, chicos? ¿Qué nos dice? Nos hablan acerca de una ideología que fue resultado de los cambios que ocurrieron en el siglo XVIII, es cierto. El nacionalismo, chicos, surge por la Revolución Francesa. ¿Estamos? Ahora, ¿qué más ocurre? Nos dicen también que esta ideología se consolida en el siglo XIX y nos preguntan el nacionalismo como concepto, porque también hay un nacionalismo como realidad. No es igual la realidad que el concepto propiamente. O sea, cómo los teóricos pensaron en el nacionalismo. ¿Está bien? ¿Qué nos dice la pregunta? A ver, para eso hay que recordar que el nacionalismo plantea un concepto elemental. ¿Cuál es? Fácil. La palabra nación, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por una nación? Incluso por cívica podemos sacarlo, ¿no? Sociedad que tiene vínculos, ¿no es cierto? Vínculos comunes como la religión, el idioma, de repente aspectos raciales, en fin, pero son vínculos. Y eso hace que ellos se sientan parte de qué? De una comunidad, ¿no? Un grupo de personas es como una familia, ¿verdad? Mamá, papá, hermanos, hijos, ¿no? Se sienten en común. Y obviamente como una familia necesitan un hogar, toda nación necesita un hogar. ¿Y qué es el hogar para ellos? Es como una casa, ¿verdad? La familia es distinta al hogar. El hogar es obviamente el espacio material, ¿no? Terrenal. Y obviamente ese hogar, ¿qué tiene? ¿Ah? ¿Verdad? Tiene su frontera, ¿cierto? Ahí está. Frontera. De tal manera que el nacionalismo que dice, ¿ah? La nación debe coincidir con qué? Con su frontera. Entonces, ¿qué hace la nación dentro de su territorio? Puede gobernarse a sí misma, ¿verdad? Eso se llama, ¿cómo se llama eso, chicos? Cuando te gobiernas a ti mismo, autonomía, perdón, soberanía, soberanía. Eres soberano. Y cuando tú le dices a otro estado, oye, estado, no entres a mi territorio, no intervengas, ¿qué le estás diciendo? Que tú tienes autonomía. ¿Te das cuenta? La autonomía para afuera y la soberanía para adentro. Combinamos esos conceptos, ya tenemos la idea de nacionalismo. Y recuerda que los nacionalismos se unen, ¿para qué? Ah? Para que tu nación sea grande o no. Claro, para que sea una gran nación, una potencia, no para sobrevivir, no para vivir a las justas, ¿sí o no? Para ser una potencia, ¿por qué no? Mundial. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, chicos, la A, ¿por qué no sería la clave? ¿Qué palabra no es compatible con la A? ¿Alguien puede identificar? A ver, vamos a practicar, vamos a entrenar, ¿sí? ¿Por qué la A no sería compatible? ¿Alguien tiene la palabra incompatible en la A? ¿Cuál sería? Muy bien, la palabra desvinculado, nada que ver. ¿Por qué la B no sería la clave, chicos? ¿Por qué? ¿Qué palabra incompatible tenemos en la B? A ver quién lo descubre. Tienes acá un analítico, a ver, un analítico, una analítica que descubre por qué la B no es clave. ¿Cuál sería la palabra incorrecta, la palabra incompatible? Claro, subsistir. Las naciones tienen que ser desarrolladas. La C, ¿por qué no sería compatible? ¿Qué palabrita no sería coherente con el enunciado C? La palabra sin necesidad, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, Toda nación, como te dije, quiere un hogar, ¿verdad? Quiere un hogar, como una familia, ¿verdad? Está la palabra incompatible. Ahora, la E no es clave, chicos.
¿Saben por qué la E no es clave? Porque se supone que en una nación la gente se vincula, se une, ¿verdad? Se integra. Y dentro de una nación todos tenemos cosas en común. No podemos marginar al otro. Si tú eres de la costa, bacán. La sierra, bienvenido. La selva, con mayor razón. No podemos marginar al otro tildándolo de que inferior a nosotros, ¿no? Todos vamos hacia adelante. Entonces, en una vinculación de personas no puede haber segregación, ¿verdad? No puede haber segregación. Y número dos, una nación se vincula no para impedir que se fragmente el territorio. Se supone que una nación se vincula, ¿verdad? No para dividirse. Ajá. Entonces la clave final, que tiene mucha coherencia, termina siendo la alternativa de Dito, ¿cierto? La soberanía nacional, autonomía, por lo que las fronteras deben coincidir con la nacionalidad. Ajá. Pero dadito, claro. Pero recuerda que esa ideología que estamos acá leyendo es del siglo XIX, ¿eh? Hoy en día este concepto nacionalista ya pasó de moda, porque ahora las fronteras son compartidas entre naciones, ¿verdad? Son compartidas entre pueblos. Pero eso es para el siglo XIX, como te digo. Listo, listo, ya está nuestra clavecita y vamos con la última pregunta de nuestros compañeros del área de medicina. Mira que le llegó al final, chicos. Primera Guerra Mundial. Terrible guerra, ¿verdad? Si bien esta guerra Si bien esta guerra, chicos, no fue tan devastadora como la segunda, debido a que las armas fueron, pues, de menos impacto, pero sí hubo un arma temida. ¿Cuál fue la arma? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién sabe? ¿Cuál fue la arma más temida de la Primera Guerra Mundial? No me digas las bombas nucleares, ¿eh? Esa es la segunda. ¿Cuál es el arma más temida de la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien sabe? Los poderosos submarinos. No, 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 la bomba de hidrógeno no. La bomba de hidrógeno es de la Segunda Guerra Fría. La bomba atómica es de la Segunda Guerra Mundial. La bomba de hidrógeno es de la Guerra Fría. Pero en la Primera Guerra Mundial, el arma más temida es el submarino, que causó mucho terror, pues que te ataquen debajo del mar, que tú no sepas quién te ataca, es terrible, ¿sí o no? ¿Y quién protagonizó la guerra submarina? Dice la pregunta, Alemania, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ya, vamos a ver qué dice exactamente la pregunta. Dice, durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, las potencias imperiales como Francia e Inglaterra, Gran Bretaña, llevaron el esfuerzo bélico hacia sus posesiones coloniales, o sea, obligaron de alguna manera a participar a sus colonias en la guerra. Fundamentalmente, ¿por qué? ¿Por qué las colonias entran o son invitadas, vamos a llamarla así, más benevolente, por Inglaterra, por Gran Bretaña y Francia para ingresar a la guerra? Porque chicos, ¿qué estaba haciendo Alemania que afectaba a Gran Bretaña y Francia? ¿Qué estaba haciendo Alemania? Estaba bloqueándose o no. ¿Qué estaba bloqueando? El comercio internacional entre estas potencias y sus colonias, ¿cierto? Por eso las colonias son invitadas a participar. ¿Correcto? Porque el bombardeo o el ataque alemán estaba estrangulando la economía de Francia e Inglaterra. Y como no podían abastecerse, tuvieron que llamar a sus colonias. ¿Y por qué Francia e Inglaterra no podían abastecerse de recursos? Porque había un bloqueo alemán. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué enunciado tiene la relación con respecto a ese problema que vivió la guerra, es decir, el ataque submarino alemán, chicos? ¿Ah? ¿Cuál sería nuestro enunciado correcto?
La alternativa será la alternativa A. Las colonias entran a la guerra porque tenían una buena o una ubicación estratégica y capacidad para abastecer permanentemente de diversas materias primas. Podría ser, pero eso de que estén ubicados estratégicamente no es válida para todas. ¿Ah? ¿Cuándo decimos que una colonia está ubicada estratégicamente? Cuando está cerca a la guerra, muy cerca a la guerra. Y hay colonias que están lejos, pues, de Europa, ¿no? Hay colonias que están en Asia, en Oceanía, ¿ya? Descartamos por eso la letra A. La B de barco tampoco, porque el Imperio Turco no es, pues, un protagonista importante, ¿no? La C, Austria-Hungría tenían colonias en Asia. No, nada que ver, ¿no? Italia menos, ¿no? La D o la E. Mira, si tú lees la E, no tiene coherencia, porque dice, debido a su cercanía con colonias pertenecientes a países neutrales, y no tiene sentido, pues chicos, porque si fueran países neutrales, como dice el enunciado ahí, no deberían tener bases aéreas, pues no, no tiene sentido, ¿verdad? La única que tiene sentido es la alternativa dedito, ¿verdad? Dedito. Y esa va a ser nuestra clave ganadora. ¿Qué tal? De repente fue la pregunta un poquito difícil, ¿verdad? De todas las preguntas que acabamos de ver. ¿Ok? Pero bueno, tiene solución. Analizando, ¿no? Interpretando, porque a veces hay preguntas que no son tan literales, ¿no? ¿Está bien? La C, ¿por qué no? Como dije, Austria-Hungría no tienen colonias. ¿Ok? Austria-Hungría no tienen colonias, por lo tanto, no es clave por ese motivo. ¿Ya? Bueno, chicos, con esto cerramos nuestra sesión de hoy. Un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana y que pasen una buena Semana Santa para todos, ¿sí? La A, ¿por qué no? Como dije, no todas las colonias están ubicadas estratégicamente. ¿Ya? Lo demás sí está bien, solo que no todas tienen ubicación estratégica. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien, chicos, que tengan una buena semana. Cuídense mucho, estudien mucho, relájense también. Y porque viene con todo, pues, la preparación hasta el día del examen, ¿ya? Un abrazo para todos. Cuídense muchísimo, chicos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.